Bien, vamos a iniciar. Creo que ya se integró la mayoría. Y entonces voy a darles un breve repaso de algunos elementos de lo que vamos a revisar ahorita con un ejercicio. Entonces, a ver, desde dónde, netting, acá. Creo que por aquí voy a empezar. De acuerdo, entonces, el tema que de alguna manera vamos a suponer que ya está comprendido tiene que ver con la estructura de cualquier dirección IP, en términos de que lleva una parte de red y una parte de host, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, bueno, ¿qué encontramos? Pues la dirección de red, eh, el rango de host que pueden compartir esa misma red y la dirección de broadcast a través de la cual se puede mandar un mensaje a todos los hosts de la misma red. ¿Sale? Entonces, lo que sigue es la necesidad de dividir una red. ¿Sí? Aunque no revisamos a detalle, ahorita voy a pasar a poner un ejemplo de las redes que podemos tener. Ya por ahí les comentaba, las redes pueden ser de clase A, clase B, clase C. Esa fue una manera de dividir el direccionamiento de IP, el protocolo, y se considera, obviamente, esa clase de división se considera como que ya obsoleta, pero fue una primera manera de dividir el direccionamiento, y de hecho es el que tienen los sistemas, o cualquier sistema Windows, sobre todo los sistemas Windows, tienen o interpretan que si ponemos una dirección IP al configurar un dispositivo, le pone automáticamente una máscara de red. Y esa tiene que ver con la clase, como la identifica. Si es clase A, clase B o clase C. Las clases A tienen una máscara de diagonal 8, o sea, 255.0.0. Las clases B, recordando, tienen una máscara de 255.255.0.0. Y las clases C tienen una máscara de 24 bits, o sea, 255.255.255.0. Y bueno, los rangos también los comenté. Voy a pasarme a mostrarles. A ver si- Aquí vemos voy a poner aquí un ejemplo de cada clase, de una dirección de cada clase. Por decirlo, si yo empiezo con 50, voy a poner 50.0.0.0, precisamente. Esa dirección IP, si no me dan la máscara, yo lo que voy a hacer es tomar en cuenta la clase a la que pertenece, y en función de eso le colocaría la máscara. ¿Sí? Ayer les comentaba los rangos, pero si se nos
dificulta aprenderme los rangos, es un poquito más difícil. Eso va a depender de cada quien, desde luego. Otra manera de identificar si es una dirección IP es de clase A, de clase B o de clase C, y me piden identificarla de esa manera. Entonces, lo que voy a hacer es revisar solamente el primer byte. El primer byte, este es mi primer byte. ¿Sí? Y lo que voy a revisar es que si al convertirlo, sin convertir todo el número, si al convertir el primer número, o sea, he convertido el 50, pero no lo voy a convertir todo, sino que solamente al iniciar la conversión, si va a haber 50, a qué equivale en binario, y la potencia más alta que, tomando en cuenta los 8 bits, si no cabe, ¿sí? Si no cabe el 128 en el numerito que yo estoy tomando en cuenta, entonces yo a partir de ahí ya puedo deducir que esa dirección IP es de clase A. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver si se entendió esta parte. Entonces puse el 50, empecé a convertirlo y luego la primera, al tratar de insertar o ver si cabía la potencia más alta, o sea, 128, en 50 veo que no cabe. Entonces con eso yo ya puedo determinar que esa dirección IP es de clase A. Ahora, si yo pongo otra dirección, IP, voy a poner las cosas así con 0, nada más para ilustrar el primer byte. Pero ahí le podemos poner cualquier cosa, ahorita, por ejemplo. Si yo quiero saber esta dirección IP a qué clase de red pertenece, de acuerdo a las clases que vimos, entonces, si la potencia más alta sí cabe, es decir, si cabe el 128 en 130, la respuesta es sí. Y entonces luego digo, a ver, ok, ya llevo 128. ¿Sí? Vamos a suponer que estoy tratando de convertir. Y digo, ok, llevo 128. ¿La siguiente potencia cabe para alcanzar 130? Pues obviamente que ya no cabe, ¿verdad? 128 más 64 ya no cabe en 130. Nada más se pasa de 130. Entonces ya no cabe. Entonces eso me va a dar lugar, voy a ir acomodando esto más o menos. O lo voy a acomodar de otra manera. Vamos a ver cómo es la mejor manera de acomodar esto. Voy a acomodar el triangulito que quiero de este lado. Ya tengo dos. Y aquí voy a ir dejando solamente el triangulito que voy a generar. Vean, entonces voy a hacer esto así. Yo creo que así. Así. Entonces voy a borrar esto también. Voy a acomodar esto así simplemente. Las direcciones de ese lado y la clase que corresponde de aquel lado. Entonces, para la primera,
Voy a borrar esto. Decía que el 50, en el 50 obviamente no cabe la potencia 128, por lo tanto voy a poner ordenarlos arriba el 0, y con eso yo ya estaría diciendo que la dirección 50.0.0 es de clase A. Mientras que el 130, la dirección 30.20, tomo el 130 y inicio la conversión. Y digo que si la potencia más alta cabe, que en este caso el 128 sí cabe, por lo tanto pongo el 1 de la potencia 128 y luego checo si la siguiente potencia cabe y obviamente ya no cabe. Entonces, con esto yo ya puedo deducir que esta dirección, la 130.20, es de clase B. ¿Sale? Y luego voy a poner otra dirección IP. Digamos la 190. Con cualquier cosa. Así para ver una dirección IP. Que no solamente tenga puros ceros. Porque de todas maneras es válido. Ahorita vamos a ver por qué. Porque al final de cuentas estoy poniendo simplemente una dirección IP. No importa cómo la definas, si como una dirección de red, si como una dirección de broadcast o si como una dirección de host. Lo importante ahorita es que yo la pueda identificar a qué clase pertenece. Entonces, para este caso, yo voy a ver, otra vez tomo el primer número y veo si, a ver, si la potencia más alta cabe, pongo un 1. Luego, si la siguiente potencia también cabe, si sumándola, sigue siendo menor o igual al número que estoy convirtiendo, pues obviamente la enciendo, ¿no? Pero si no, no la enciendo. En este caso no cabe tampoco. Ya puse eso, así que no la voy a borrar. Entonces, en este caso, esta dirección también es de clase B. Sí, ya la puse, entonces. Es que ponerles otro ejemplo de clase C inmediatamente, pero bueno, está bien así. Ahora voy a poner un 200 para que no haya duda. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Digo, a ver, en 200 cabe la potencia 128, la respuesta es sí. Y luego digo 128 más 64 es menor que 200 o igual que 200, la respuesta es sí. Llevo 192. Y luego digo, a ver, la siguiente potencia cabe. La llevo 192 más 32 cabe. La respuesta es no. Y entonces tengo esto así. Y lo que voy a entonces a deducir de aquí, y eso lo toman, lo revisan si lo toman de esta manera o lo toman de la otra, aprendiéndose los rangos. ¿Sí? Lo que les sea más sencillo para ustedes. ¿Sí? Si yo tengo una dirección y si me dan una dirección IP me piden determinar a qué clase pertenece, entonces si al iniciar su conversión me da 0 luego, pues no cabe la primera potencia más alta, entonces se puede decir, es clase A. Si al intentar convertir me inicia la conversión con 1 y luego 0, chequen cómo es la combinación 1, 0, entonces yo voy a decir que es clase B.
Y si al iniciar la conversión me da 110, entonces la respuesta es clase C. Y vamos a trabajar con estas, bueno, vamos a identificar solamente las tres clases, A, B o C. ¿Sí? De todas maneras, si nos pusieran una dirección IP, todas esas direcciones son direcciones únicas, o sea que las podemos asignar a host. Ya las direcciones de clase D ya no las podemos asignar, pero sí las podemos determinar. Las direcciones de clase D, al convertirlas, nos tiene que dar 1110. Sí, esas son de múltiplas, las clases D, pero no son asignables. No son asignables. Y las direcciones de clase E, esas ya son para propósitos experimentales, entonces ya ni siquiera se tocan. Pero igual, si seguimos el esquema, tendría que ser 1110 para determinar que son de clase E. Y hasta ahí llegamos. ¿De acuerdo? Entonces me dio aquí de clase. Les voy a borrar esta para que no meta ruido y me quede el triangulito bien. Ese es el triangulito, además lo acomodo. Lo acomodaría. A ver cómo. Profe, Sí, te digo una cosa, no la entendí. no me entendiste. Repito ahorita. Ok, sí, Si, gracias. si nomás tú no entendiste, ya. No es cierto. ¿Quién Voy sabe otra los vez. demás? Voy Profe? de Yo no vuelta. entendí. Decía que el 128 no sé qué. ¿No? Ahorita les pregunto. Levanten la mano todos los que no entendieron. A ver, ahí está. Vean. Vamos a ver. Está bien. ¿Ah? Sí, esto es lo que tenemos. A ver. Me voy a ver. A ver, por ahí ven dónde pueden levantar su mano. ¿Quiénes no le entendieron? ¿Sí ven por ahí que pueden levantar su mano? No, sí, creo que es aquí, ¿no? Se ve la manita, ¿no? Bueno, repito, ¿vale? Y ya si entiendes, tú les explicas después, Alberto. Es cierto, Ok, los que le entiendan a la segunda, ya replican, ¿no? Me ayudan a replicar. Ok, dale, ya está. les decía, estos son mis ejemplos de direcciones, ¿sí? No, ahorita no nos interesa saber si es una dirección de red, si es una dirección de host, si es una dirección de broadcast. Lo importante es que sea una dirección IP. Acuérdense que para que sea una dirección IP, pues son 32 bits, son 4 números que no rebasan el número de 255. Están entre 0 y 255. ¿De acuerdo? Entonces, en este ejemplo yo tengo 50.0.0, es una dirección IP. Se puede decir que es una dirección IP correcta. Esta, la 130.20.10.10 también. 190.10.100.100 también. 200.30.24.10 también. Pero si yo pongo, digamos, la dirección IP 256.10.10.10, ¿sí? Lo que tendría que decir es que esa dirección, esta ya no es una dirección IP. O sea, ya no diría esta dirección IP no es correcta, simplemente esta ya no es una dirección IP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este número, o sea, cualquier número de estos, si es mayor que 256, ya altera
la definición de una dirección IP, que son 32 bits. Aquí yo ya tengo ¿cuántos bits? Bits. Tendrías 33, ¿no? 33 exactamente, porque aquí tengo 9. ¿De acuerdo? Entonces ya no es una dirección IP. Entonces lo primerito que tenemos que revisar. Entonces todas estas direcciones son direcciones IP sin problema. Ahora lo que sigue, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, es revisar, si me preguntan, oye, ¿a qué clase de dirección pertenece o qué clase de dirección IP es tu dirección que tienes ahí? ¿Sí? Inclusive las direcciones que les asignan a sus máquinas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Les digo que una manera es que yo cheque los rangos, que me aprenda los rangos. ¿Sí? Y esta es otra manera. Esta es, aquí no me aprendo los rangos, simplemente verifico cómo sucede la conversión cuando convierto a binario, pero tomando en cuenta solamente el primer numerito, el primer número de cada dirección. ¿Sí? Y no necesito, les decía, no necesitamos convertirlo totalmente. Yo aquí no convertí totalmente, solamente inicio la conversión. ¿De acuerdo? Entonces digo, a ver, el 50, cuando lo convierto, ¿a qué me da? Bueno, si lo convertimos totalmente, ¿a qué equivale? En binario. Tomando en cuenta 8 bits. Ese 50 nada más, ¿a qué equivale en binario? ¿Alguien me dice? ¿Alberto? Sí, pero Uh-huh. quedaría en 8 bits. Sí, 8 bits, claro. Serían 00, 00, 11, sí, 00, sí, 10. 10. Ajá. Ahí convertimos totalmente, ¿sale? Sí. Pero lo que les decía es que no necesito convertir totalmente. Lo único que necesito hacer es que si al iniciar la conversión, ya me dio el bit más a la Es cierto. izquierda, ajá, me da en 0, yo con eso ya puedo deducir inmediatamente que esa dirección IP es de clase A. ¿Sí? Con eso. ¿De acuerdo? Entonces, pongo aquí otro ejemplo. 90.100.10.90. Entonces, otra vez, inicio la conversión y digo, a ver, 128 cabe en 90. Sí. ¿Sí cabe? ¿En ¿O no? 128? No. La respuesta. Sí. Entonces yo con eso ya deduzco que esta ¿Verdad? IP es también de clase A. ¿Sí? Es clase A. Ya. Es clase A, igual que la de arriba. Ajá, entonces no tuve que convertir todo. Nada más inicio la conversión. Ajá. Entonces, ¿qué hice con el siguiente ejemplo? Empiezo a convertir y digo, ¿la primera potencia cabe? 128 cabe en 130, la respuesta es sí, ¿cierto? 128 es menor que 130, sí, entonces cabe. Y luego digo, ok, 128, para 130, ¿cuánto me falta? Nada más 2, por lo tanto la siguiente potencia no cabe. ¿De acuerdo? Y entonces ya encontré lo que me interesa. Si al iniciar la conversión veo que la primera potencia cabe, o sea, la potencia 128 cabe, pero ya la siguiente potencia no cabe, entonces yo con eso ya deduzco que esa dirección IP es de clase B. B. Ya. De clase B. Ajá. Y igual esta, ¿no? Que es la que repetí aquí. Bueno, se van a agarrar máximo hasta 5 bits, ¿no? Se podría decir. Dependiendo. De hecho, de las que nos interesan son hasta 3 bits. ¿Sí? Bueno, hasta 3. Pero bueno, sí que si por si acaso nos preguntan el comportamiento, fíjense que cómo es el comportamiento: 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. ¿Sí? A, B, C, D, E.
Y el primer bit a la izquierda es 0, entonces ya no es necesario analizar los Ya demás no, bits. ya para qué sigo, ya no sigo. ¿Sí? Ya, Ya es clase A. ¿Sí? ya entendí. Ajá, para las clase B es, el primer bit es encendido, el siguiente apagado. Y ya, si me dio eso, ya sé que es clase B, ya no sigo convirtiendo. ¿Sí? Si los dos primeros bits están encendidos y luego el tercero está apagado, entonces ya deduzco que es clase C Sí, sí. y ya no sigo convirtiendo. Igual, si al convertir me da 3 bits encendidos y luego 0, entonces ya sé que es clase D. Y finalmente, si me da 4 bits encendidos y luego 0, entonces es clase E. Y ya no hay más. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, pues vamos a seguir. Eso es para determinar las clases, entonces. Ahora lo que sigue, pues que es que independientemente de la clase, y nosotros vamos a trabajar solamente con las clases A, clase B, clase C, lo que vamos a ver es que en aplicación de redes es normal que dada una red de algún tipo de clase, de alguna clase, la necesitemos dividir. ¿Sí? A eso se le llama segmentar, dividirla. Segmentar o dividir es lo mismo. Ajá. ¿Con qué propósito? Bueno, vamos a ver que un propósito de la necesidad de segmentar es que cuando una red es muy grande, entonces obviamente a mayor tamaño de la red, el dominio de broadcast pues, también es muy grande. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando si una red es muy grande y las máquinas generalmente generan mensajes de broadcast. ¿Sí? Algunos tipos de mensajes son de broadcast que no necesariamente los generamos nosotros, sino que internamente se generan por alguna necesidad. ¿Sí? Un ejemplo de ello es cuando la máquina no tiene una dirección IP, pues obviamente manda un broadcast, ¿sí? Para pedir una dirección IP. Cuando no sabe la dirección, la dirección MAC de una máquina en su red local, para comunicarse con ella, manda una petición de ARP y ese es un mensaje de broadcast. Entonces, cuanto más grande es la red, el tamaño de broadcast, el tamaño del dominio de broadcast es mucho más grande y entonces si se genera un mensaje de broadcast va a ir a todas esas máquinas y eso va a implicar que a medida en que varias máquinas mandan mensajes de broadcast, la red se empiece a alentar, es decir, disminuya su desempeño. Entonces, ese ya es un motivo por el cual se justifica que una red IP, se divida en sus redes. De ahí surge la necesidad de dividir las redes en subredes. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sean para que creemos redes más pequeñitas. Con eso se genera eficiencia de la red. Es decir, en vez de que tenga una red lenta, la divido. Lo que voy a hacer es que tenga más redes pequeñitas, pero genero eficiencia. Eficiencia en la comunicación. ¿De acuerdo? Entonces, aquí nos mencionan, es un problema con un dominio grande, es que los hosts generan muchos broadcasts y obviamente esos van a afectar negativamente a la red. ¿Por qué? Porque se alenta. Solución, pues reducir el tamaño de las redes. ¿Cómo la reduzco? Generando sus redes, o sea, dividiendo la red en redes más pequeñitas. Eso es lo que tendríamos que entender. Si yo divido una red, pues obviamente lo que voy a generar son redes más pequeñas. Si tengo un pastel, al dividirlo, pues genero pastelitos, ¿no? Bueno, pedazos de pastel, ¿no? Entonces aquí en vez de pedazos de red le llamamos redes pequeñitas, en realidad. ¿De acuerdo? Ahora,
Y si yo divido, la menor cantidad de división que yo hago es, la de una red, la menor división es las dos redes pequeñas. ¿Ok? Entonces, ¿de qué va a depender que las redes sean pequeñas? Pues del tamaño de la red. Y así lo hicieron. Su libro salió publicado el 16 de octubre de 2018. Los micrófonos. Micrófonos, opa. ¿Ya? Ok. Entonces, digamos que ese es el siguiente, el tema que vamos a ver, a lo que vamos a empezar a dedicarnos hoy, a dividir una red en redes pequeñitas. Y esto aquí nos ponen ejemplos del por qué puedo dividir mi red en redes pequeñas. Una manera de dividir es que mi empresa o mi organización tenga varias sucursales, varios lugares donde tenga la necesidad de poner una red. Y entonces la red que tomé o que me asignaron, mi red IP, la divido en subredes y cada subred se la asigno a cada lugar. Una subred distinta a cada lugar. No puedo tener redes repetidas. ¿Sí? Otra manera que es razón para o justificación para dividir una red es que yo asigne una red distinta a cada, digamos, a cada departamento o a cada área, como en este ejemplo nos lo ponen. ¿Sí? Otra manera de dividir es por aplicación, por ejemplo, por aplicación de lo que haga una empresa, ¿no? Digamos, de alguna manera puede ser por área, ¿no? Pero, bueno, por aplicación sería por el tipo de sistemas que lleven a cabo, o que corran, o que usen. ¿Sí? En términos de comunicaciones, pues, también podría ser una manera, ¿no? Pues yo podría tener una red de datos, una red de voz, una red de video, ¿sí? Y ya tengo ahí 3 redes. Cada una, es decir, ahí son redes aplicadas por función o uso. Entonces hay distintas maneras de que me llevan a justificar la división de una red en sus redes. ¿Ok? Entonces, pues, de ahí vamos a pasar a precisamente a subnetear, o sea, dividir una red en 2 o más subredes. Ahorita vamos a ver cómo le vamos a hacer y vamos a empezar checando que una manera sencilla de crear subredes es tomar todo un byte para crear subredes. Ahora, ¿de dónde tomamos el byte? Bueno, lo tomamos de la porción de host. Chequen aquí otra vez. Tomando la máscara como ejemplo, esa me dice cuántos bits son de porción de red. ¿Sí? Es decir, independientemente de que me muestren la dirección IP, ya con la máscara ya me dice cuántos bits son de red. Por ejemplo, otra vez repasando. Si yo veo una máscara diagonal 8, entonces ya me está diciendo que los primeros 8 bits es que el primer byte Porción de red. es exactamente la porción de red. De manera que yo tengo 3 bytes para los hosts. ¿De acuerdo? Entonces, cuando creo subredes, siempre voy a hacer uso de la porción de red para crear subredes. ¿Sí? A esa técnica que se usa, se le conoce como, o a la forma más que técnica, a la forma de subnetear, se le conoce como pedir bits prestados de la porción de host. ¿Sí? Nunca vamos a pedir prestados bits de la porción de red. La porción de red, les decía desde el principio que empezamos con la estructura, la porción de red no se toca, no se altera. ¿Sí?
¿Por qué? Porque esa va a definir la red, digamos, la red más grande, la red de donde se parte todo. Entonces, después de la red, si yo divido, entonces yo lo que voy a tener van a ser subredes. Yo podría en un momento dado decir, estas son subredes que se generaron de esta red. Aunque esa parte, pues obviamente no vamos a tratarla como tal, sino si yo generé ya de una red, generé subredes, pues ya me quedo con esas subredes y ya no me preocupo de qué red salieron. Si quiero, pues lo puedo hacer sin problema. ¿Por qué? Porque tengo las bases, o sea, tengo la máscara desde donde partí, tengo la red original, la máscara original, digamos, y después pues vienen las máscaras la máscara que se generó o las máscaras, va a depender de la técnica que apliquemos o el procedimiento para crear sus redes, ¿sí? Bueno, entonces les decía, se toma para dividir las redes, se toman bits prestados de la porción de host, ¿sí? Y cuando se toma todo un byte prestado, o byte, vamos a llamarle así como cuando se toman bytes completos para crear sus redes, es mucho más sencillo, ¿sí? De hecho, vamos a empezar con esa parte, por la parte sencilla para que veamos cómo es el comportamiento, ¿sí? Obviamente, si yo creo sus redes, también hay que tomar en cuenta es que yo voy a pedir bytes prestados, pero obviamente siempre voy a dejar al menos un byte para crear host. No tiene ningún sentido que yo pida todos los bits prestados de la parte de host y no me queden bits para crear host. No tiene sentido una red sin host, ¿sí? Entonces, cualquier red que tenga tiene que tener host, por lo tanto yo debo de dejar algunos bits para crear host. Pero entonces, otra vez, si yo creo sus redes o pido todo un byte prestado o un byte entero para crear sus redes, es mucho más fácil la creación de sus redes. Ajá. Ejemplo, dada esta máscara, Profe, sí, sí, Alberto. ¿cuál era lo máximo para agarrar o pedir prestado? Pues, dependiendo de los codos que tengamos disponibles. Ok, sí, qué bueno que diste esa pregunta. Sí, primero, ¿qué tantos bits tengo disponibles? Ahora, tomando en cuenta la pregunta que hiciste, yo voy a cuidar de dejar, y eso lo vamos a ver más adelante en ciertas necesidades, de dejar al menos 2 bits para crear host. Y luego vamos a ver por qué 2 bits, realmente son muy poquitos, pero vamos a ver en qué parte se justifica, ¿sí? ¿Son suficientes con 2 bits? Para algunas aplicaciones que vamos a ver más adelante, ¿sí? Obviamente, Ok. si tenemos una red donde yo tengo que cubrir, digamos, ponerle direcciones IP a 10 hosts, pues con 2 bits yo no cubro 10 hosts, ¿verdad? ¿Sí? No, ¿Sí? Entonces, sí. pero esa es la mínima cantidad, entonces ya va a depender de la aplicación, que más adelante vamos a revisar en qué situaciones tiene sentido. Esa sería la mínima cantidad de bits que tenga que dejar para crear, No, para host, ¿sí? Y también, enterado. ¿sí? No, para redes, este, es suficiente con un bit que yo pida prestado, ¿sí? Con un bit que yo pida prestado puedo crear 2 redes. Soladito, vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Entonces, Y de acuerdo, gracias. sí. Ajá. Y aquí nos pone un ejemplo. Aquí nos pone una tabla con posibles redes. Aquí dice, si yo tengo esta red, la red original 10 con diagonal 8, dice, y la subneteo usando diagonal 16, ¿qué pasa si le pongo diagonal 16? Lo que sucede es que de 8 a 16, ¿cuánto hay? Un byte. Un byte, exactamente. Eso quiere decir que se está tomando un byte, y de hecho aquí se ve, ¿sí ven? ¿Sí revisan? Para crear las subredes. Aquí nos ponen los ejemplos. Si yo tomo un byte, si pido prestado un byte para crear subredes, ese byte obviamente lo pido, la manera en cómo pido los bytes, los bits, es los bits de subred, perdón, los pido de
Izquierda a izquierda derecha. a derecha, exactamente, de izquierda a derecha. Por eso es que aquí se está pidiendo este byte, ¿sí? Entonces este byte, si checan, es el que se está modificando. El 10 no se modifica, se mantiene el 10, 10, 10, 10, 10, porque es la porción de red, la red original. Pero como estoy creando subredes y estoy tomando 8 bits, ¿por qué 8 bits? Porque tengo la red original era de 8 y dice que voy a crear subredes con diagonal 16. Entonces, yo veo aquí la diferencia y digo, pues lo que se está pidiendo prestado es un byte, porque de 8 a 16 me faltan 8. ¿Sí? Entonces tomo prestado todo un byte y en todo un byte, ¿cuántos bits tengo? 8, 8. ¿Y cuánto 2 a la 8? 16. 2 a la 8 me da 2, 56, que es lo que me está diciendo aquí. Ah, ¿Sí? 2 a la 8 me da 2, 56. ¿De acuerdo? Entonces, por eso aquí me dice el ejemplo. Bueno, si yo pido prestado un byte, voy a tener hasta la posibilidad de crear hasta 256 subredes. ¿Sí? ¿Y cuántos bits me quedan para crear host? Si mi subred es una diagonal 16, si mis subredes van a ser, ¿perdón? ¿Cuántos bits? ¿Cuántos bits? ¿O bytes? Bits. Bueno, 16 y 2 bytes. 16, exacto. Sí. Acuérdense que tenemos que jugar con ambos términos, con byte o bits, ¿no? Que no nos meta ruido eso. Si les digo byte, pues obviamente son 2 bytes. Si les digo bits, serían 16 bits. ¿Sí? Entonces me quedan esos 2 bytes, o sea, 16 bits. ¿Cuántos hosts puedo crear en cada subred si tengo 2 bytes disponibles? Pues 2 a la 16, que me da esta cantidad, 65.534 hosts. ¿Sí? Por cada subred en total. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, digamos, yo tendría la posibilidad de crear 256 subredes y cada subred con 65.534 hosts. Por subred dice aquí. Entonces, si checan, estas son cantidades bastante grandes en términos de hosts. Entonces, realmente en aplicaciones reales, o sea, en organizaciones reales, yo no voy a tener una organización donde tenga una sola red con 65.000 hosts. ¿Sí? Entonces, sería una red bastante grande y en consecuencia la recomendación sería dividirla otra vez en sus redes, ¿verdad? Es tal suerte que, digamos, las redes, los tamaños recomendados son de 256 hacia abajo. Pero estos son ejemplos, digamos, para cuestiones de aprendizaje. Entonces eso fue para una diagonal 8. Pero si yo tengo, a ver, si yo tengo acá, no me pusieron otro ejemplo. Profe, Sí, hay un cuadrito gris, no sé si es mi pantalla, es la de usted, creo. sí, Está oye, tapando una parte de la pantalla. aquí lo muevo. También a mí, hasta a mí me parecen esos cuadros. Sí, aquí está. ¿Sale? Gracias. Ya se ve, ¿no? Esto no sé si los muevo ustedes. Ahí está. Ajá. Entonces, vamos a ver si me muestra la otra pantalla que quiero y si no se los pongo como ejemplo. A ver. ¿Cómo que se está tardando? Este está, César, sí. O a lo mejor, no me pusieron la otra. Entonces voy a poner acá un ejemplo. Aquí está otro ejemplo, pero ya con una diagonal 24 subneteada. Entonces, antes de que llegue a esa parte, voy a mostrarles aquí. Si yo tuviera una dirección IP, por ejemplo, la 192.16.0.0 con un diagonal 16, ¿sí? Y si quiero crear subredes tomando prestado un byte completito, ¿sí? Obviamente sería este byte, ¿de acuerdo? Y otra vez, ¿qué pasaría? ¿Cuántas subredes puedo crear con un byte? Con un byte, Ajá. 56, ¿no?
Exacto. Entonces, si pido un byte prestado, o sea, 8 bits de la porción de host. Entonces, mis subredes, esa parte la represento. Y si pido un byte prestado, o sea, 8 bits de la porción de host, entonces mis subredes van a quedar como diagonal 24. O sea, los bits que pido prestados se los ¿Qué le sumo? sumo al prefijo, ¿Es una red? de prefijo de red, exactamente, 16 más 8, 24. Entonces mis subredes ya van a ser diagonal 24. Y entonces, ¿qué redes voy a tener? ¿Qué subredes voy a tener? Checan 16 punto, ¿qué? ¿Qué voy haciendo? Voy modificando este tercer byte. Y básicamente lo que haría sería, ¿Uno? sí, exactamente, 1.0 diagonal 24. Luego, punto 2.0 diagonal 24. O sea, simplemente voy generando los numeritos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta acabarme el byte. 256, Exacto. ¿no? Sí, hasta 255 sería la última, ¿no? Ah, sí, Sí, porque de 0 a 255 son 256. sí, sí. 172 y punto suspensivo hasta la 172.16.255.0 con diagonal 24. ¿De acuerdo? Y entonces en cada una de estas subredes que genero o que generé, ¿cuántos hosts voy a poder crear? ¿Cuál es la porción de host que me queda? Un byte, 8 Un bits. byte, exactamente, 8 bits. O sea, es el cuarto octeto, el cuarto byte. Entonces, en cada subred voy a poder crear hasta 250 y, 6. en teoría, 256 hosts, pero como dos no se De, usan, de, entonces, de 0 a 55. de hecho, los hosts, las direcciones válidas irían de 1 a Ah, sí, de 54. 1 a 54. Sí, ¿Sí? ¿Por qué? es Porque de válidos. acuerdo a lo que acabamos de vimos la vez pasada, la dirección de red no se usa. Es decir, si yo tomo esa red, esa yo no la voy a poder asignar a un host. No, Voy a borrar esto. Yo no voy a poder asignar esa dirección IP a un host con esa máscara. Entonces, mi dirección de broadcast, ¿cuál sería de esta red? Vamos a ver si dirección ya de broadcast. Si esta es mi dirección de red, ¿sí? Entonces la dirección de broadcast, ¿cuál sería? No, ahorita le digo, profe. Toda la porción de host encendida, ¿qué cosa me va a ¿Se va a dar? prender? 255. Pues sí, porque es todo un byte, ¿va? Siempre que des todo el byte me va a dar 256. 32. No. Entonces, Ah, 255, perdón. sí, 0, Eh, 255. final Y, 255. ajá. Y entonces, el rango válido, ¿dónde está? Sería. El rango válido pues, está en medio, ¿no? O sea, de la Ah, 172.16.0.1 hasta la 172.16.0.255. 54. ¿Sí? Así serían mis rangos válidos este, de manera similar para cada una de estas subredes. Todas irían entre 0, la red, bueno, la punto 0 y la dirección de broca, la punto 255 y su rango válido sería entre 1 y 255. ¿De acuerdo? Sí, Entonces, cuando es a byte no hay problema, o sea, es más fácil de determinar.
Bien, si eso está entendido, vamos a ver la otra manera. Bueno, no es otra manera, sino ¿qué pasa si yo tengo una red que tiene una longitud diagonal 24? Es decir, tiene una masa diagonal 24. O sea, 255.255.255.0. ¿La puedo dividir en sus redes? La respuesta es sí. Sí. ¿Sí? Y aquí me ponen los ejemplos de cómo serían la cantidad de bits que puedo pedir. ¿Sí? Estas son las cantidades de bits que puedo pedir, de hecho. ¿Sí? Puedo pedir desde 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits o 6 bits. Y entonces voy a hacerlo acá. Voy a poner aquí unos ejemplos para que no copiemos de ahí, sino que si yo tengo una dirección de red, digamos la 200.4.100, voy a poner otra para que no se confunda, punto 0 diagonal 24, voy a ponerla aquí por si alguien todavía no se pierde en interpretar este 150.0, esa máscara 254 equivale, perdón, diagonal 24 equivale a 255, 255, 255.0. Ajá. Entonces, ¿cuántos bits tengo para crear sus redes en esta red? Y ¿cuántos bits tengo disponibles para crear, perdón, cuántos bits tengo de porción de host? 8 bits. 8 bits, o sea, este byte. ¿Sí? Tengo 8 bits para porción de host. ¿Sí? Y entonces, voy a ponerlo aquí, que se vean los 8 bits para que... Profe, ¿y esa es de clase C? ¿Esa de qué clase es? ¿De clase C? Clase C, exactamente. Clase C. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner aquí ese byte, lo voy a poner en bits para que se vean los bits. Entonces los puedo poner así para que los pueda distinguir y no pasa nada, ¿no? Ajá. Ok, entonces vemos. Si yo pido prestado un bit, o sea, si yo marco este bit como un bit prestado, ¿sí? Entonces yo diría que ese bit lo voy a usar para crear sus redes. Y estos otros 7 que me quedan serían los bits de host. Tengo un bit para crear sus redes y tengo 7 bits para crear host. ¿De acuerdo? Entonces, este bit que pido prestado, otra vez, si pedí prestado este bit, se lo agrego a la longitud original de mi red. A este diagonal 24 le agrego un bit que pedí prestado. Y entonces mis subredes van a salir como 450. Voy a dejar ahí el 0 mientras. Con diagonal 25. Y pido prestado un bit, ¿sí? Para crear sus redes. Entonces ese bit lo sumo a la longitud original. Lo voy a escribir. Entonces, ese bit, esa cantidad, no sé, esa es.
Se entiende que ese bit es la cantidad de bits que pido prestados. Lo sumo a la longitud original. Se puede. A ver si no se pierden. A la longitud original. Y entonces mis subredes, aquí está. Y si pido prestado un bit para crear subredes, entonces ese bit lo sumo, se suma a la longitud original. De manera que las subredes creadas serían diagonal 25. ¿Sí? Entonces, chequen. ¿Cuántos bits estoy pidiendo prestados? Solamente uno. Si yo tengo un bit para pedir prestados, de hecho aquí voy a ponerles la fórmula ya de una vez. La fórmula que uso para saber cuántas subredes voy a poder crear. La fórmula para determinar cuántas subredes se pueden crear es 2 a la n. Pero esta n, pues es un exponente. Entonces a la n. Y le voy a poner aquí donde n es la cantidad de bits que se pidieron prestados. Entonces, en ese caso serían 2 subredes nada más. Exacto. Todos están entendiendo lo mismo que Alberto. Pero que sí. Sino que Alberto me ayude. ¿Cómo la dejo, Norman? Yo no lo veo. Copio el ¿Sale? Si yo pido un bit, entonces tengo 2 a la 1, me da 2. Entonces voy a poder crear 2 subredes. ¿Cuáles serían? Esa sería una de ellas. ¿Cuál otra sería? ¿Qué hago? Básicamente, como si estoy trabajando aquí a nivel de bit, lo que hago es, está apagado, el bit, lo enciendo y los demás no lo toco. Los demás son los bits de host. Y es una diagonal 25. En decimal, ¿a qué equivale? Eso sería 200.4. Otra cosa que debemos de tomar en cuenta, desde aquí les checamos, cuando yo creo subredes, independientemente de la cantidad de subredes que yo creo, siempre la primera subred se va a aparecer a la original. ¿Sí? Fíjense, 200.4, 150.0. ¿Cuál es la diferencia? ¿En qué es diferente esa red? En la porción de red. En la porción de red, efectivamente, o sea, es más pequeña esta red. Sí, o sea, tiene un diagonal 25. Entonces ya me dice que no es la misma. Sí, ya es Profe, más pequeña, sí. ¿Sí?
¿Y cómo sería la siguiente, su red? ¿Cómo sería la otra? ¿Qué hacemos nada más? Se le- Convertimos. ah, Conversión siempre la vamos a hacer a nivel de byte. ¿Sí? Entonces, ¿qué dirección tengo aquí? ¿Qué número? es el 128. Exacto, 128, sí es fácil. ¿Sí? Entonces yo tendría aquí dos subredes. De la red diagonal 24, cuando pedí un bit prestado, pude crear dos subredes diagonal 25. ¿De acuerdo? O sea, esto ya lo puedo poner, si pongo todo en decimal, me quedaría 200.4, 150.0 con una máscara de 255, 255, 255 punto. ¿Qué punto? Chequen con la máscara que tengo aquí. 24 y 1, 25. Y todo esto está apagado. Entonces, ¿qué número tengo ahí? Ahí, Ajá, ¿qué número representas? Es 128, ¿no? 128. Exacto. Es 120, diagonal 25 equivale a un 128 al final. ¿Sí? Entonces, esta otra red, pues obviamente también como es igualita, bueno, en la máscara, pues va a ser la 200.4, 150.128 con una máscara de 255, 128. Ahí está. ¿Sale? Son dos subredes que pude crear, no puedo crear más. Pero, bueno, creo que ¿Qué en pasó? toda la tercera red sería la punto 129. Pero ya no puedo. O sea, en caso de que agarráramos 2 bits, pues. Ah, ok, ahorita vamos a hacer un ejercicio con eso, ¿no? Ya. Ahora pues. Sí, entonces si yo tomo solamente un bit prestado, este, esas son las dos redes que crearía. Chequen, fíjense, mucho cuidado, ahorita vamos a ver eso, vamos a ver eso que comentas, Alberto. Vamos a trabajar con la misma red. Sí. ¿Sí? Y chequen aquí la parte de en este caso, de que si tengo una diagonal 24, es muy sencillo de checar que mi porción de red son los tres bytes. Entonces esos bytes, si checan, no se alteraron, siguen siendo 200.4, 150. Sí, 200.4, 150 en ambas subredes. ¿Por qué? Porque realmente la parte de subred está en el cuarto byte. ¿Sí? Una es 0 y otra es 128. Y sigue manteniéndose la parte de que la dirección de red siempre tiene la porción de red en ceros. ¿Sí? En la porción de host, en este caso son 7 bits, son estos, son mi porción de host. No los, no los, no los he tocado ahorita porque nada más estoy creando la dirección de red. Entonces aquí tengo esta, yo sé que es la red porque la porción de host se mantiene apagada. ¿Sí? A partir de una red, tu porción de red la tenía apagada, creé subredes, entonces alteré un bit, el bit que pedí prestado, eso lo alteré para crear subredes. Pero los bits que me quedaron no los he alterado, no los he alterado porque estoy creando la dirección de red básicamente. Sí, aquí está. Ya si quiero crear, acuérdense también aquí, si yo genero subredes, de todas maneras, cada subred que yo genere va a tener su dirección de broadcast, su rango de host. ¿Sí? Pues yo de aquí ya todavía tengo que generar, ya sé que la dirección de red ya es esta, ya sé que esta es otra red, pero de cada una yo voy a generar su dirección de broadcast y su rango válido. ¿De acuerdo?
me van diciendo ahorita, voy a poner otro ejemplo entonces. Y quiero que me vayan diciendo. Profe, ¿Sí? en la primera IP que hizo, la Sí. máscara le puso 128. ¿No debería de ser 0 también? ¿Aquí? ¿Arriba? Ajá, la última no debería de ser 0. No, ¿por qué irá? No, ¿Qué porque tiene? era, tiene, Aquí está, mira, dice aquí está, mira, la máscara la es una máscara, diagonal la máscara, 25. Entonces tú tomas, diagonal 25 son 25 unos. Y aquí tienes 8, Ya. otros 8, otros 8, y te falta 1. Entonces ese 1 está en el cuarto byte, y está aquí luego es la potencia máxima, la potencia más alta. Entonces, ¿a qué equivale? Pues a 128. ¿Estás de acuerdo? Ah, ok. ¿Sí? Ok. Sí. Y también de las subredes que generen, todas las subredes que generen van a tener la misma máscara para este primer procedimiento que estamos checando. En realidad ni siquiera lo he mencionado, pero este procedimiento que estoy manejando ahorita lo estoy haciendo como por deducción. Es un procedimiento de creación de subredes del mismo tamaño. Todas las subredes que vamos a generar ahorita son del mismo tamaño. ¿Sí? ¿Por qué del mismo tamaño? Porque la máscara es la misma, ¿sí? Diagonal 25, diagonal 25. ¿Sí? En cada subred, ¿cuántos hosts puedo crear? ¿Cuántos bits tengo para crear hosts? Para crear host son 7, ¿no? 7. ¿Cuántos hosts puedo crear? ¿Cuántas direcciones puedo crear? Eran 2 a la 7, ¿no? 2 a las 7. O sea, A las 128. 7, 2 a las 7 menos 2, ¿no? Exacto, 2 a la 7 menos 2. 2 a la 7 es el total, pero a eso le quito 2 y esos serían los hosts disponibles, los hosts utilizables. Sí, esa parte hay que tenerla presente. Pues voy a poner la misma red, la 200.4, 150.0. ¿Sí? Ahora vamos a ir aplicando la formulita ahorita, ¿eh? Vamos a ver. La creación de subredes la vamos a basar en necesidades. Hay dos tipos de necesidades que podemos tener. Y voy a pasarme ahorita con este ejemplo. Voy a ver, voy a abrir el paquete tracer para que lo puedan trabajar ustedes. Ya, digamos, calculamos y luego implementamos como ejercicio. Eso lo llevarían para la próxima semana. A ver, paquete tracer. Vamos a ver. Que cargue. Mientras, a ver por aquí qué se dice. No he pasado lista. Ya está. Ya está. ¿Alguna otra pregunta mientras? Mientras carga el paquete. Creo que no. No hay. Bueno, mientras les paso lista con los que llegaron más tarde. 22. Los ven acá. Ana María. Ángeles ya. Carlos Fabián. Los Carlos. Y Ana María. Sí. A ver. María. Hay dos Carlos. Carlos Fabián. Aquí está Carlos Fabián. Carlos R. Carlos Angelino debe ser aquí, ¿no? Pero
Diana Laura, ¿va? Diana Laura. Ya me perdí en el tiempo. ¿Estamos bien? Creo que ya me pasé. ¿Quién es HP Notebook? Soy yo, profe, Kevin. Kevin, pon tu nombre, Kevin. Sí, me pasó. Ah. Kevin Isidro Israel Iván ¿qué? Roberto, ¿dónde está Roberto? No te tengo. Ah, aquí está. Roberto, ¿quién más? Profe, Sí, sí, Yo, Sí, profe, ¿mande? soy Exxon. Voy, Jairo, ahí voy. No se me desesperen. Jenny, acuérdense que lo más importante es que le entiendan, aunque tengan falta. La falta básicamente es para que si lo reclaman, pues ya sé qué decirles. Luis Jiménez Rojas, ¿quién es Luis Jiménez? Luis Alberto. Alberto Jiménez. ¿Luis Alberto? Sí, ese es el primero. Sí. Oscar Hernández. ¿Está? También yo, profe, Exxon. Exxon. Y Rey David. Ahorita Exxon, Sí, sí. Exxon. Ahí está. Ya nadie falta, ¿no? Ciseira no vino. Jesús tampoco. Luis Alberto ese no, tampoco. Y José, no sé quién es José. Tampoco. ¿Está bien? ¿Alguien falta? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién dijo yo? ¿No? Bueno. ¿Seguimos? Ya terminó la clase. Ok, entonces les voy a encargar, a ver, bueno, como ya terminó la clase, les voy a encargar de la red de las redes que creamos. Implementamos, ahorita permítame. ¿Tienen clase ahorita? No, ¿verdad? Creo que no. No, profe. Bueno, yo no. Nada más les dejo ahorita la topología y ya, para que no nos pasemos y respetemos los tiempos. Ponemos un router, los switches. Yo ahorita nada más voy a poner los switches, pero ya saben que llevan máquinas. Una red sin máquinas no tiene ningún sentido. Entonces, por aquí conecto a la gigabit 0 y de este lado conecto a la gigabit 1. Y de las redes que creamos, de las subredes que creamos, tenemos la 200. 150.0 diagonal 25. Y de este otro lado, la 200.4, 150.128 diagonal 25. Sí, son dos subredes.
Ya. interconectadas a través de un router, ¿no? Entonces vamos a configurar, van a configurar ustedes el router con la parte básica que ya saben y asignar direcciones IP al router y a los hosts con todo lo que conlleva, ¿no? Sí. La idea es que lo hagan y que si tienen dudas las resolvamos, porque si no lo hacen, obviamente no va a haber dudas. Igual checamos que haya comunicación, ¿no? Con el broker. Claro, todo lo que puedan hacer. No se queden ahí. ¿De acuerdo? Pues ahí está. Me equivoqué, es diagonal 25. Diagonal 25. Son las redes que ya tienen ahí. ¿Sí? Entonces, en cuanto a información de configuración, ustedes inventen lo que les haga falta, pero hagan la configuración básica, configuran la interfaz de este lado, obviamente con una dirección IP de esta red. A esta interfaz se le van a poner una dirección IP de tomada del rango válido de esta red. Y a sus máquinas pues les ponen dirección IP del rango válido, que no se dupliquen, y le ponen como puerta de enlace la dirección IP que hayan configurado del lado correspondiente. ¿De acuerdo? Sí. Sí. Bueno, entonces pues les encargo mucho esto. Desde la medida que ustedes hagan su tarea y la resuelvan bien, pues obviamente les digo, van bien. Si resuelven bien, van muy bien. Si lo hacen pero se quedan por ahí atorados, pues no importa, lo importante es que lleguen y me digan, tuve dudas en esta parte, pero si no hacen nada, pues obviamente no van a saber Nada. nada. Bueno, nos vemos entonces el martes, ¿verdad? Sí, profe. Hacen bien. Ok. Hasta el Hasta martes. pronto. Adelante, el martes. Adiós, Higinio. Amado. ¿Qué quieres? Hasta que... Hoy no te pusieron asistencia, creo. ¿O sí? Sí, creo que sí, sí estaba. Sí, Ah. Amado tiene asistencia. Sí, sí tengo. Adiós, Amado. Profe, ¿Sí? profe, Sí. le quería comentar que en esta semana no me fue posible conectarme. Lo que pasa que pues aquí en mi rancho no hay tanta internet. Dime quién, Veo por déjame ubicarte. mande. ¿Eres Amado o No, Israel, soy Israel. Israel? Fíjate Sí, profe, en la plataforma están ajá. las clases. Ok. Sí, aparte del material, pues las clases. Y si tienes dudas, aún cuando que escuches las clases, veas las clases, pues me dices en qué parte tienes dudas. Sobre todo de este último tema. Ok. ¿De Sí, profe, acuerdo? está bien. Entonces, sí, muchas gracias, profe. Todas las clases están ahí, todas. Gracias, profe. ¿Vale? Profe, Sí. le iba a preguntar, es más o menos lo mismo, que por dónde puedo ver las clases que quedan grabadas. Entras ahí en módulos, te muestro acá. Pues, pero déjate ya metes compartir, déjame compartir. A ver si todavía puedo compartir. Ahí está.